Gregorio Castro Iriarte y José Vicente Muñoz Duarte han atravesado un largo camino en la vida y han construido cada uno desde su memoria una historia particular que puede ser útil para quienes aún nos queda otro largo camino por recorrer para nuestras generaciones actuales y futuras. La memoria oral representa la más antigua y la más humana forma de transmisión y consolidación de la identidad. Ellos nos permitirán reconstruir hoy parte de nuestro pasado a través de sus recuerdos. Dos historias de vida que revalorizan la experiencia de nuestros adultos mayores, portadores de la gran riqueza en materia de vivencias personales y anécdotas que encierran un valor patrimonial. José Vicente Muñoz Duarte fue vinculado al Atroco el 5 de enero de 1946, pero su historia comenzó hace casi 100 años en Cabrera, Santander. El nombre de Cabrera se debe a la españolización del nombre Guane de los Calvera, grupo precolombino de la familia de los Chibchas, que logró un importante desarrollo económico. Cultivaban maíz, auyama, algodón y trabajaban en mantas de excelente calidad. En Cabrera, Santander, nació José Vicente Muñoz Duarte el 27 de octubre de 1911, hijo de Antonio María Muñoz y Rita Duarte. En Cabrera, Santander, en el 27 de octubre de 1911. Hermanos, tuve María Matilde, ya se murió. Marco Antonio Muñoz, ya se murió. Oliverio Muñoz murió aquí aplastado por allá por un ferrocarril, pasó por encima de la cabeza. Y María ya se murió. Elvia está viva, la que me sigue a mí, tiene por ahí 98, 99 años. Es decir, no tengo hermanos, todos se murieron ya. Aquí en Barranca Bermeja llegué en 1946. Llegué y me empleé en la Atroco, en la antigua Atroco. En 1911, la Asamblea de Santander dictó la Ordenanza 29, en la cual reafirmó la jurisdicción del municipio de San Vicente de Chucurí sobre el corregimiento de Barranca Bermeja. El degüello de las reses se verificaba en aquel tiempo en la plaza pública. Por ello, para ese año se dispuso trasladar el matadero a otro lugar, escogiéndose uno en las afueras del poblado, que resultó ser aquel donde actualmente se encuentra ubicado el Palacio Municipal hacia la parte sur. Durante el año se les hizo entrega de solares para edificar a los señores Custodio Jiménez, Jovina Bolaños, Pedro Suárez, Cupertino Jiménez, Ángel Maldonado, Lucas Ortega, Ezequiel Vides, Andrés Mendoza, Cipriano Camelio, Salomón Rodríguez, Martín Monsalve, Víctor Camacho, Epaminonda Solano y Santiago García. Se construyeron varias casas de techo pajizo en la actual calle Quinto Barrio La Campana y en las calles Sexta o San Luis y Séptima o Santander. Como la pequeña capilla de San Luis Beltrán amenazaba abandono a instancias de varios vecinos, se formó una junta católica de incremento del culto, que tomó a su cargo todo lo relacionado con las reparaciones en ella. Se le pusieron puertas y se hizo un ensanche. Se dispuso que todas las prácticas piadosas como velorios se realizaran en la iglesia para evitar el jolgorio que se formaba en las calles frente a las casas donde se velaban los muertos. La Junta Católica hizo además colectas para comprar una efigie de San Luis Beltrán, designado como patrono de la parroquia de Barranca Bermeja. Con multas y penados se construyeron las cercas del lote de terreno que ocupaba el cementerio, el cual también quedó bajo la vigilancia de la Junta Católica. 15 años después, en otro punto de la geografía colombiana tendría lugar el nacimiento de Gregorio Castro Iriarte. Galeras es un pueblo surgido en las postrimerías de la colonia y al calor de las luchas por la independencia. Sobre el nombre de Galeras hay una arraigada creencia en la población.
que el nombre es de origen indígena y que corresponde al nombre del cacique o cacica que lo fundó. Sin embargo, otros piensan que el nombre de Galeras es bastante usado en España y en otras partes de América para denominar poblaciones y sitios geográficos. Además, según el diccionario, galera significa cobertizo para ganados, por lo cual se puede aventurar con alguna lógica y con no poco rigor histórico que Galeras fuera en sus inicios un lugar de engaleramiento o encierro de ganados. En Galeras nació Gregorio Castro Iriarte el 4 de enero de 1926, hace algo más de 85 años. Hijo de Oliveros Iriarte, un maestro de escuela, y María Filomena Castro, una mujer dedicada al cuidado de su hogar e hijos. Atendiendo a la disposición legal de ese entonces, Gregorio llevaría primero el apellido materno. Yo nací en Galeras, departamento de Sucre. Claro que cuando yo nací, el pueblo se llamaba Nueva Granada. Después, por esos cambios políticos, territoriales, el pueblo volvió a su antiguo nombre de Nueva Granada. Así que yo soy galerano. Nací en Galeras. Eso queda, por supuesto, en el departamento de Sucre. Y mi fecha de nacimiento es 4 de enero de 1926. O sea que tengo 85 años de edad. Mi familia, pues, por 6 hermanos. Mi papá Oliveros Iriarte y mi mamá María Filomena Castro. Era la pareja. Y pues vivimos una vida tranquila, porque Galeras era en esa época un pueblo así, tranquilo, sin problemas, amigable con todo el mundo. Desafortunadamente llegó lo que llegó y al pueblo lo perforaron a balas cuando en esa zona que era tan pacífica, no se conocía la guerra, eso no se conocía. Pero el pueblo se ha reencontrado otra vez pues con esas costumbres de amistad, de convivencia, y ahí está, pues ha progresado bastante. Yo tuve la oportunidad desde aquí, de Barranca Bermeja, ayudarle a la gente de allá, a los dirigentes cívicos, comunales, para que se reemprendiera otra vez una lucha para volver al pueblo a lo que era anteriormente. Así que hoy día el pueblo ha superado esa realidad de violencia, de atropello a los derechos humanos, en fin, y ha reemprendido una nueva ruta. Entonces nos enorgullecemos hoy de que mi tierra, mi patria chica, mi primera patria chica, digo yo, porque yo a Barranca Bermeja la llamo mi segunda patria chica. Tengo 2 patrias chicas. La de donde nací y en donde he vivido 65 o más años, que es Barranca Bermeja. Don Gregorio, me llama la atención algo. ¿Por qué lleva usted primero el apellido de su mamá y no el de su papá? Porque cuando en esa época la ley establecía que si era hijo natural, por lo menos eso se vivió mucho aquí en Santander, en Barranca Bermeja y en estos pueblos
del interior. Es decir, uno no podía llevar el apellido de su padre si era natural, si era hijo natural. Entonces a mí me tocó eso. Cuando vine a arreglar los papeles para entrar a la empresa, entonces Gregorio Iriarte Castro, no, que eso no se puede porque se considera que es hijo de padre desconocido. Eso lo arregló la ley posteriormente, ¿no? Entonces hoy el hijo natural tiene tanto derecho como el hijo legítimo. A mediados de 1926 comenzó a alarvarse un nuevo conflicto laboral gracias a la intransigencia de la Troco en estudiar y resolver los problemas obreros diferidos por la solución militar de la huelga de 1924. Se pensó que la huelga estallaría en los últimos meses de 1926, luego de que el sindicato obrero se dirigiera a la gerencia de la Troco el 30 de septiembre de ese año para recordarle que hasta ese momento no se había cumplido el pacto que la Troco había firmado con el ministro de Industrias. El sindicato consideraba como algo elemental que la Troco cumpliera con la palabra empeñada. La Troco no se dio por aludida y nunca respondió a las cartas y solicitudes de los trabajadores y su sindicato, amparándose en el respaldo institucional del Estado colombiano. El 6 de octubre de 1926, Raúl Eduardo Maecha le informó al gobierno central que la huelga había sido temporalmente aplazada, esperando por la honorabilidad del gobierno que la empresa cumpliera sus promesas de 1924. A pesar de este anuncio, en los mismos días el alcalde de Barranca Bermeja consideró que la huelga podía empezar de un momento a otro porque Maecha había desaparecido y más de 700 trabajadores estaban abandonando el trabajo para regresar a sus lugares de origen. A pesar de los augurios, la huelga no empezó de inmediato, puesto que los obreros esperaron hasta los primeros días de enero de 1927 para enviar el pliego de peticiones a la Troco. Prostitutas y proxenetas habían llegado atraídos por la fiebre del petróleo. La fundación de hoteles, bares y prostíbulos alimentaban las rentas del municipio, proporcionándole ingresos fiscales tan significativos como los de las regalías del petróleo. Por ejemplo, en 1926, los ingresos municipales asociados con la prostitución, tanto de manera indirecta, tiendas, bailes, espectáculos públicos, rifas y juegos, como directa, impuesto por aseo y dispensario, alcanzaban los 18.000 pesos, cifras significativas si se tiene en cuenta que las regalías ese mismo año eran de 38.000 pesos. Es decir, las rentas del municipio producidas por la prostitución constituían el 50% de las regalías. Aunque nacieron en lugares diferentes, el destino de ambos estaría en Barranca Bermeja. Llegaron a la ciudad con un poco más de 2 meses de diferencia. El primero en llegar fue Gregorio, quien arribó a esa ciudad en octubre de 1945 a bordo del David Arango Uribe, con tan solo 19 años de edad. 2 días después sería empleado en la Troco y trabajaría allí hasta el 27 de mayo de 1977. Unos meses después de su enganche estallaría la huelga de los trabajadores de la Fedenal. Nos quedamos, yo me quedé de galeras hasta la edad de 17 años, 17, poco más. Y mi escolaridad la hice en la escuela rural de Galeras. Pues como yo y mis hermanos teníamos que atender a las necesidades de la casa, la subsistencia de la casa, porque mi padre se fue temprano, él nos dejó ya formaditos y se fue del pueblo y no volvió, jamás volvió. Así que estudiamos hasta 4º año de primaria, pero en la casa, como le he dicho, Patricia, teníamos que atender a la subsistencia de la casa. Los hijos mayores, bueno, trabajaban para que los menores pudieran subsistir.
Así que para poder atender la escolaridad, el colegio o la escuela, nos turnábamos. Mi mamá hablaba con el profesor y le contaba la historia, bueno, cómo hay que hacer aquí para poder vivir. Entonces se dividía, bueno, unos pueden ir en la mañana y otros pueden ir por la tarde. Así que así se puede solucionar el asunto de la asistencia a la escuela. Y así fue, ¿no? Así fue. Entonces, mi formación, digamos, mi formación intelectual, con lo que aprendí en cuarto año, que fue más o menos bastante, comparado con lo que sería hoy un cuarto año. Entonces, con eso, pues yo me vine y me puse a estudiar y a trabajar, porque estaba muy joven, ¿no? Yo entré a la empresa, la Tropical Oil Company, a los 18 años de edad. Así que le contaba que yo vine aquí 25 de octubre de 1945 y a los 15 días de yo estar en Barranca Bermeja, yo era un obrero de la Tropical Oil Company. Por su parte, José Vicente llegó a Barranca Bermeja en 1946, después de abrir trochas y caminos y padecer varias enfermedades. Se empleó en la Troco el 5 de enero de ese mismo año y laboró allí por espacio de 24 años. Trabajé en el campo, trabajé abriendo carreteras. Trabajé trabajando en la carretera abrimos de San Vicente a Bucaramanga, por toda esa travesía ya sí, trabajé por ahí en esas aberturas de carreteras y trabajé en la hechura de un puente en el río Chucurí. Y trabajé en la carretera de San Vicente a Barranca. Trabajé de Nuevo Mundo para acá, por ahí hasta el Guanito. Eso era nada lo que pagaban. 20, me pagaban 40 y le quitaban la mitad por la comida. 40 centavos. De 40 centavos y le pagaban la mitad. Era difícil porque y muy duro el trabajo, porque era a pico y pala y carreteado, en carretilla, abrir. No había ni catapila, ni burdosi, ni nada, era pura pico y pala y carretilla. Que por ahí, cuando se decía, era malo el clima, malo, re malo. Me enfermé mucho y estuve hospitalizado ahí en San Vicente un poco de tiempo. Llegué porque me vine, me buscaron a trabajar a una finca aquí arriba en el 26, por el camino real que había de aquí a San Vicente. Ahí trabajé y de ahí salí enfermo para Barranca, para el hospital de Barranca, que era muy bueno. Ahí estuve un poco de tiempo hasta que me alentaron y luego regresé otra vez para San Vicente, por allá. Sí, pues en un tiempo de pronto un amigo me aconsejó, ¿por qué no se viene para Barranca
y se emplea en la troco, ahí están empleando gente. Y entonces me vine de San Vicente, vine a Barranca y de fijo me emplearon. Era muy riguroso el examen, pero pasé, afortunadamente. Por ahí en el 5 de enero, sí, en el 5 de enero estaba, me presenté en las oficinas de empleo de la Tropical y me emplearon. Me mandaron a trabajar al centro. Allá trabajé 4 o 5 meses y luego me trasladaron acá a Barranca. Hasta ahí trabajé 24 años. Ni don Gregorio ni José Vicente pudieron percibirlo a su llegada, pero la serie de fenómenos sociales que coincidieron entre 1945 y 1946 desencadenaron un torrente de conflictos políticos y económicos que terminaron por cambiar en los años siguientes el rumbo de la historia del país y por supuesto de Barranca Bermeja. La Segunda Guerra Mundial llegó a su fin, surgiendo de inmediato la Guerra Fría con su política de contención a cualquier disidencia de izquierda. La República Liberal había estallado en pedazos antes de que terminara su último gobierno y los conservadores asumieron el poder en 1946. Las clases dominantes, con todo y sus conflictos internos, cerraban filas en contra de un sindicalismo que percibían capaz de salirse del control institucional. Ahí, porque ellos, había una época mala que dijeron violencia, mucha violencia. Hubo una época de violencia, tal vez a usted no le guste o a nadie le guste, pues quienes hicieron la violencia, la hicieron los curas y el Partido Conservador. Hicieron la violencia tremenda, mataban liberales como que daba miedo. Ahí pasándola por en la época de Laureano Gómez. Mataron mucha gente y otros para salvarse fueron para Venezuela, unos y otros para su hábitat, pues allá en cualquier departamento de Colombia. En términos espaciales se configuraron dos hábitats urbanos antagónicos. De un lado, la ciudad del Atroco en el centro, donde se erigió un tipo de vivienda típica de algunos lugares de los Estados Unidos, con construcciones amplias y aireadas, con hospital y servicios públicos adecuados. Este era el llamado barrio staff o americano, donde vivían los técnicos y administradores extranjeros. Según Miguel Ángel Santiago Reyes en su libro Crónica de la Concesión de Mares, el barrio Staff semejaba a una bucólica aldea poblada de pequeñas y atractivas villas como manufacturadas en serie. En la colonia más elevada y dominando el panorama se construyó la Casa Loma hacia 1928 con destino a la residencia del gerente general de la Tropical. Con planos originales y con una típica arquitectura colonial norteamericana, la casa se edificó con amplio vestíbulo, circundantes pasillos y espléndidas habitaciones dotadas de muebles importados. La sala, el comedor y el porche formaron un hermoso conjunto que le hacía saltar a la vista como un fino retrato de mansión palaciega. Allá me tocó, ahí en el barrio americano, en el centro, talar hierba, machete y limpiar cunetas a pico y pala y emparejar terreno, todo eso, y aceitar y luego tirarle arena, todo eso. Ya trabajé hasta junio del 46. Luego, me acuerdo porque
conseguí el traslado para Barranca. Aquí en Barranca trabajé en labor general un tiempo. Luego, como allá en el centro había tenido un accidente, me había fregado esta canilla aquí con un palo que estando corriendo unos tanques llenos de asfalto, se partió un palo y me dio un golpe en la canilla. Ahí me dañó el hueso. Por cierto que a los 5 años me tocó, me tuvieron que operar porque el hueso se chiteó y con el tiempo se formó una especie de tumor, dijeron los médicos, tumor en el hueso. Entonces ahí me hicieron esa operación allá en el centro. ¿Cómo eran los servicios médicos del hospital del centro? ¿Cómo era el hospital? Era bueno, tenía buenos médicos. Allá me examinó un médico que tenían, era cirujano, buen cirujano. Se llamaba un doctor Piedradita, era caleño. Y el médico jefe ahí era el doctor Galloway. Era norteamericano. Me operaron, duré bastante tiempo con eso porque como me sacaron un pedazo de hueso y luego para cerrar la piel otra vez, duró mucho tiempo. Entonces, cuando esto ya me trasladaron aquí a Barranca, cuando pude caminar, me pusieron un trabajo suave por allá en el barrio americano, por allá. Cuando iba a cumplir 3 meses de operado, me dijeron, para que no pierda el empleo, tiene que hacer un esfuerzo y le vamos a poner un trabajo, ningún trabajo, tiene que estarse por allá en el barrio americano, por ahí había muchos árboles y con una escoba y una carreta y recogía la hoja de los árboles y la amontonaba y eso era todo. Por ahí tuve un poco de tiempo. Cuando tuve mejor, entonces me dijeron, ya puede trabajar, ya pusieron de celador. Ahí mismo del barrio americano. No, el celador en todo lo que es el área de refinería. En el área de refinería, en distintas partes donde habían los puntos de celaduría y bueno, ahí tocaba. El barrio americano quedaba en el centro. Allá había barrio americano y aquí quedaba el barrio americano donde es hoy todo el centro de la refinería abajo. ¿Cómo eran las casas del barrio americano? ¿La qué? Las casas, ¿cómo eran? Eran casas quintas muy bonitas, amplias y grandes, el barrio era bien arborizado por cuadros y unas casas quintas buenas, muy bien, grandes y buenas. ¿Quiénes vivían ahí? ¿Ah? ¿Quiénes vivían en Ahí vivían los gringos, los jefes, los gringos que habían bastantes cuando eso. Por eso llamaban barrio americano, porque era... La imponencia y las comodidades del barrio americano contrastaban con las del barrio obrero. Era un barriocito grande y era un barrio encerrado en malla.
por ahí hubo un gobernador que mandó quitar eso con el tiempo. Dijo que los trabajadores eran seres humanos, no eran animales para tenerlos encerrados en malla. Había un lotecito de casas, las primeras eran de bareque, tenían un corredor, la cocina y un corredor, y adentro tenían una sala y un dormitorio. Eso era toda la casa. Tenían muy poquito, un corredor, luego por ahí pasaba una cuneta. Eso eran las primeras casas. Eran malísimas porque tenían los servicios afuera, en medio de cada hilera de casas estaban los servicios. Malucos, muy malos. Sí, y uno para ir al sanitario tenía que salir afuera y pasar a una malla ahí, y ahí estaban los servicios. Eso eran las casas de bareque. Ya después hicieron unas casas de material, esas sí tenían los servicios adentro. También se trataba de una sala y una pieza, no más. Y cocina, pero más poquito mejor, porque la primera era pésimo. ¿Y ahí solamente vivían trabajadores solteros o casados también? Los casados que tenían familia eran los que le arrendaban una casita de esos campamentos. Los solteros tenían ahí, en esa parte donde soy el frente de la casa de mercado de abajo, ahí habían unas casas más buenas, más pasables, y había unas casas grandes que eran campamentos para solteros. Ahí habían como 3 o 4 campamentos grandes. Ahí dormían los solteros. José Vicente dedicaba en ese entonces su tiempo libre a la práctica del bolo criollo y del tejo en el centro y la Shell Cóndor. Los pesados, como él llama a los extranjeros que trabajaban para la Troco, contaban con el Club Americano y los obreros con el Unión. Mientras, Gregorio se constituía en un respetado líder sindical que participó en la huelga del abuso en 1948 y que negoció los planes de vivienda en los barrios El Parnaso y Galán. Eso le valió ser presidente de la Unión de Trabajadores Petroleros de Colombia, Utrapetrol, vicepresidente de la Unión de Trabajadores de Colombia, UTC, y miembro de la Junta Directiva que elaboró los estatutos de la Corporación de Ahorro y Vivienda de Ecopetrol, Cavipetrol. También fundó y presidió el Sindicato de Trabajadores de la International Petroleum Colombia, Sintranal, que se formó tras la reversión de la concesión de mares al Estado colombiano. Otros de sus logros fue hacer reducir la jornada de trabajo de 48 a 40 horas semanales y lograr el descanso sabatino, al igual que ser el ponente de la propuesta para implantar el subsidio familiar en Colombia, lo cual lo llevó a representar al país ante la Organización Internacional del Trabajo en Caracas, Venezuela y Ginebra, Suiza. Ingresé al sindicato, me puse a estudiar, a leer, a compenetrarme con las cosas de la compañía, con la gente y tal, hasta ser presidente del sindicato más o menos a los 22, 23 años. Cuando entré a trabajar eran labores de limpieza, de sanidad, de matar mosquitos en el barrio donde vivían los gringos. El control sanitario. Ahí duré un año. Como yo era más o menos un muchacho despierto, al año ya me pasaron a otra parte, a mecánica, y ahí fui hasta llegar a trabajar 32 años.
Y aquí estamos, pues, gracias a Dios, vivitos todavía, Patricia. Y eso, Patricia me dio la oportunidad de recorrer el mundo. No siempre por cuenta del sindicato, sino que por cuenta del cargo que yo tenía, en la representación que yo tenía, pues llegué a ser un dirigente, un líder, no solamente continental, sino en América, porque llegué a ser miembro de la Federación Internacional de Trabajadores Químicos y Atómicos de los Estados Unidos, con sede en Denver, Colorado. Pues ahí aprendí mucho y recorrí parte de este planeta trabajándole al sindicalismo, trabajando para la gente, y eso era a nivel internacional, y a nivel local pues hacíamos todo lo que puede hacer un sindicato de la especie nuestra. Todo ese plan que tienes ahora a la vista, por ejemplo, que los planes de vivienda, que los clubes, que las escuelas, todo eso se generó precisamente con el movimiento en que yo lideraba, ¿no? Entonces, con esa experiencia, pues pude hacer muchas cosas que posteriormente yo dediqué a cambiar primero la fisonomía, la estrategia, los principios del sindicato. Había que darle un vuelco y se lo dimos, porque el sindicato estaba en esos tiempos comandado por el Partido Comunista, que traía literatura desde China, Rusia, y aquí en América tenían un comando en México. Entonces yo me imbuía, me metía y leía de toda la literatura. ¿Y por qué? Y llegué a darme cuenta de que realmente lo que parecía ser un paraíso, como era la Tropical Company, y después la International Petroleum Colombia Limitada, lo que parecía ser un paraíso, eso era falso, porque sí había prestaciones que se habían conseguido en convenciones de atrás, pero que no llenaban, digamos, el vacío, la esperanza, lo que requería el personal, ni en la familia, ¿no? Así que cambiamos la manera de pensar, de luchar y de hacer del sindicato una entidad importante. Entonces, más o menos me desenvolví ahí en todo el tiempo y salí jubilado a los 32 años de servicios y me dediqué ya a la parte cívica y fundé la Liga Internacional por un Mundo Mejor. Hoy ambos recuerdan a su manera los derechos de los trabajadores de la industria del petróleo y cómo vivieron la reversión de la concesión de mares. Nosotros estábamos desde hacía algún tiempo haciendo mítines y promoviendo
ante el gobierno que no se fuera a adjudicar de nuevo el contrato que tenía el gobierno con la Troco. Porque como el contrato decía que la concesión debería terminar debería terminar el 25 de agosto de 1951. Entonces, eso se venía promoviendo y se hacían marchas y se sacaban hojas volantes, que no se fuera a entregar otra vez el petróleo a los gringos. Y te cuento una cosa. El primer dirigente de gran parte de América Latina que habló contra la venta del petróleo, la privatización del petróleo colombiano. El primero que habló contra eso se llama Gregorio Castro. Y lo hice no a la vuelta de cualquier esquina, sino en una tribuna en Ginebra, en Suiza. Entonces, en eso trabajamos y trabajé bastante en eso. Claro, pues yo siempre formaba parte de un equipo donde estuviera con un movimiento, siempre tenía un equipo. Yo no diría que todo lo que yo he hecho lo hice yo, lo hicimos, siendo por fortuna protagonista de todos esos hechos. Se fue acercando la fecha del vencimiento de la reversión de mares, de la concesión, y la compañía quería probar que no había petróleo en el centro. Quería probar eso y entonces paró la producción, recogió el personal de producción, les hizo una bodega por allá, y le escribió prácticamente un club y los mandó allá a que se pasaran el tiempo allá. No había trabajo, no era tampoco un paro, sino que la misma empresa había dicho, no hay trabajo, entonces ustedes se están aquí hasta que se arreglen las cosas. Así fue como llegó la fecha de la entrega de la concesión. Y sí, ya había una motivación ante el gobierno de parte de los trabajadores. Y llegó la noche del 25 de agosto. En el gobierno no recuerdo cuál era el presidente en ese momento. De todas maneras, dictó el decreto recibiendo las propiedades de la compañía, porque la compañía tenía que devolver la concesión sin tomar nada, había que dejarla como estaba funcionando. Eso se cumplió. Así que ahí estuve yo también como protagonista de eso. Nos pagaban el salario, nos pagaban quincenalmente. Y teníamos derecho a la fiesta que nos daban 3 días, era en el Año Nuevo y en el 20 de julio. La huelga más grande que tuvimos fue de 51 días
y fue para reclamar porque se aproximaba la reversión y los gringos no querían ni por carajo. Y le dimos duro a la huelga, le aguantamos 51 días. 51 días conseguimos la reversión de la concesión de mares al Estado. Pues ahí nos tocó duro porque los primeros 15 días muy bien, primeros 20 días, después tocó para conseguirla. Ahí vivíamos en la huelga, y vigilando por todas partes que no se metieran los esquiroles. Los esquiroles, le decían patevacas, para conseguir la reversión tuvo que darle 10 años más. Entonces, para disimular, pero quedó fue la misma vieja troco, la concesión de mares, pero le cambiaron la razón social por International Petroleum Colombia. Intercol. International Petroleum Colombia, Ecopetrol. Tanto José Vicente como Gregorio traen a su memoria la imagen de Barranca Bermeja de la década de los 40. Es un relato por ahí en uno de los boletines que estamos sacando para información histórica. Y me di cuenta, por todo lo que yo había viajado y visitado y hablado con gente de otras partes del mundo, grandes ciudades o pequeñas ciudades, me di cuenta que Barranca Bermeja era de todo un pueblo grande, sin servicios, casi que de ninguna naturaleza. Aquí en este sitio donde estamos, que hoy es el centro de la ciudad, aquí no había agua, no había pisos de, ¿cómo se llama? Bueno, era un pueblo grande que carecía de todos los servicios para la comodidad de la gente. Y yo pensé que algo debería hacerse para cambiar la situación de la ciudad, una ciudad que ya llevaba, desde que llegaron los gringos, desde que comenzó el petróleo, ya llevaba 50 años. Y era poco lo que las autoridades hacían para mejorar esa situación. Te decía que no había pavimento, no había agua, no había luz, no había nada de esos servicios básicos, importantes. Y aquí el servicio servicios de lo más importante, que es el agua, era de pozo que generalmente estaba en el patio de la casa, al pie de una letrina. Entonces, con todos los conocimientos que te digo, me atreví a decir, vamos a cambiar esta ciudad. Era un pueblo cantinero, era puras bares de cantina y de mujeres libres ahí. Eso sí había de sobra, pues. Todo lo que es la parte de abajo de Barranca, hasta acá arriba Torcoroma, puras cantinas de bares, de todo eso. Era un pueblo. ¿Los trabajadores tomaban mucho? ¿Ah? ¿Los trabajadores tomaban mucho? Sí, cuando era pago, había
cuando era pago en la troco, llamaban sábado grande, la semana que había pago, y era cada 15 días. ¿Qué hacían los trabajadores en esa época estuve yo en el hospital municipal, ahí estaba hospitalizado, muy enfermo. No había... El hospital municipal era muy bueno. Entonces, era una cosa horrible, un sábado grande, que recuerdo yo mucho. Resulta que había esos llegaban heridos ahí al hospital como sábado grande, esos llenaban un salón de heridos, golpeados, unos golpeados a pura pata y puño, otros chuzados. Oye, y una cosa horrible que me pareció horrible, muy horrible, unos par de enamorados, un hombre y una mujer, una muchacha, por cierto, era hasta muy bonita. Ahí del hospital para abajo había una cantina de eso, de barriada. Y se querían tanto que y lo pasaban borrachos, que inventaron matarse, se suicidaron. El uno, hicieron el convenio que el hombre la matara a ella primero y después él se suicidara. Y así lo hicieron. Ahí a una cuadra más abajito de donde era el hospital ahí. Durante años, Gregorio siguió participando del movimiento sindical. Fue miembro de la Federación Internacional de Trabajadores Químicos y Atómicos. Participó en la Organización Internacional del Trabajo asistiendo a 2 conferencias, en Caracas en 1954 y en Ginebra, Suiza en 1957, en representación de Colombia. Asistió también a Roma a un encuentro de líderes sindicales de todos los países con el Papa Pío XII, Eugenio Giovanni Pacelli, reclamando el apoyo de la Iglesia para la libertad sindical en el mundo. Gregorio Castro también promovió e impulsó la iniciativa para instalar el gas domiciliario en la ciudad hasta que se constituyó Gases de Barranca Bermeja e impulsó la campaña para que se construyera una planta eléctrica que culminó con el montaje de Termo Barranca. Además, fundó el programa radial Avance Social, que promulgó la defensa del río Magdalena mucho antes de que la Constitución de 1991 le diera vida a Cor Magdalena. Fue miembro del Comité Pro Construcción del Hospital San Rafael y del Acueducto, presidente del Comité de Desarrollo, ahora Fundesmat, y cofundador de Calor Estéreo, la primera emisora comunitaria. Como si fuera poco, fue también artífice de la Escuela de Bellas Artes, convertida hoy en Casa de la Cultura, y de la primera biblioteca pública municipal. En todos nosotros existe una zona de duda entre la historia y la memoria, entre el pasado como registro generalizado susceptible de un examen relativamente desapasionado y el pasado como una parte recordada o como trasfondo de nuestra propia vida. La Corporación Memoria y Patrimonio agradece su compañía y los invita a seguir tejiendo la historia con los hilos de la memoria.